a Guatemala. Guatemala está interesado que aumente la capacidad de transmisión desde México a Guatemala para que ellos tengan más energía eléctrica generada en nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció varios proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional, la inauguración de nuevas centrales y la modernización de las existentes, así como inversiones en transmisión y distribución. Además, se mencionó el plan de confiabilidad para asegurar un suministro eléctrico seguro y continuo en todos los rincones de México. Este plan, con inversiones previstas hasta 2030, busca garantizar un suministro eléctrico suficiente, sustentable, confiable y asequible. Además, la presidenta mencionó que trabaja con Guatemala para exportar la línea de transmisión de energía eléctrica desde México al país vecino del sur. El fin de semana, Sheinbaum Pardo y el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo tuvieron una reunión bilateral en la que acordaron el reconocimiento a la interconexión energética que beneficia zonas de difícil acceso y establecer una agenda técnica binacional para fortalecer la seguridad energética y la eficiencia en el suministro y explorar oportunidades conjuntas en aprovechamiento hidroeléctrico e hidrocarburos en zonas fronterizas. De acuerdo con cifras oficiales, en 2024 México exportó energía eléctrica a Guatemala por un valor de $119 millones y ahora el gobierno de Guatemala pide que el gobierno mexicano instale más redes de transmisión eléctrica en su país para asegurar el suministro eléctrico en la región guatemalteca, ya que solo México es el país que tiene suficiente energía para poder enviar a los países de Centroamérica. En conferencia de prensa, la presidenta de México ha dicho que están analizando el panorama general para poder proveer energía a esta región del continente. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a presentar los avances de los proyectos de la Red Nacional de Transmisión, que forman parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 de todo el sistema eléctrico nacional. Las redes de transmisión son muy importantes porque, como lo dijo la presidenta, es la infraestructura que permite transportar en forma masiva a grandes distancias toda la energía que generamos y utilizamos en todas nuestras actividades. Digamos, son las autopistas por las que viaja la electricidad a lo largo y ancho de todo el país. Permite llevar la electricidad desde los lugares de generación, que son las centrales eléctricas, como las que acabamos de inaugurar en Salamanca, Guanajuato, o la de Villa de Reyes en San Luis Potosí, hasta los centros de consumo, ya sean los hogares, las empresas, el campo, las casas. Ahorita en la lámina 1 vemos cómo funciona el sistema. Aquí está el sistema de transmisión y el sistema de distribución. En esta ocasión solamente vamos a presentar los proyectos del sistema de transmisión y, si la presidenta así lo considera, en una mañanera posterior presentaremos los proyectos del sistema de distribución, que van muy ligados a los planes de justicia energética y a los planes de justicia de los pueblos originarios, que también tenemos un trabajo muy importante en la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la energía viaja a través de las líneas, que es en la gráfica, la parte gruesa, que son las líneas de alto voltaje. Estas líneas de alto voltaje, el alto voltaje, entre más voltaje tenemos y más anchas son estas líneas de transmisión propiamente, es lo que permite transportar electricidad de manera más eficiente, más electricidad y de manera más eficiente. Después vemos que estas líneas de transmisión la energía llega a una especie, a las subestaciones, que es la parte de en medio, y estas subestaciones de electricidad funcionan como los distribuidores viales, es decir, reciben la energía de las líneas de alto voltaje y luego las transforman y las mandan por las líneas de menor voltaje que llegan directamente a los centros de distribución. Esta parte es lo que es
en las redes de distribución. Por un lado están las redes de transmisión y las redes de distribución. En el sistema también hay otros equipos, otros componentes, que son los llamados compensadores, que son similares a unas especies de semáforos y señales de tránsito que permiten que el flujo de la electricidad se regule y que el sistema sea seguro. Hoy, como les dije, presentamos los avances en la parte de los proyectos de transmisión, que son un asunto de la mayor relevancia para el país. En nuestro país, el servicio público de transmisión, así como también el de distribución, son facultades exclusivas del Estado mexicano, las cuales se ejercen a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y gracias a la reforma constitucional de la presidenta, ahora el Estado puede realizar una planeación vinculante, integral, ordenada, de largo plazo, a través de la Secretaría de Energía, en coordinación obviamente con la Comisión Federal de Electricidad y las demás instituciones del sector energético, para garantizar que haya la energía suficiente y atender las necesidades. En el caso de la red de transmisión, esto, la planeación y la vinculación, nos permite cuidar la confiabilidad y seguridad de todo el sistema eléctrico, incrementar la capacidad de respuesta, por ejemplo, ante desastres naturales, interconectar comunidades y sistemas aislados, reducir, por supuesto, la pobreza energética, impulsar el desarrollo regional mediante este acceso de energía confiable, asequible, de todas las actividades económicas, conectar además zonas con potencial en recursos renovables que pueden proveer de energía más limpia cada vez, e incluso interconectar, hacer interconexiones entre países vecinos a través de enlaces internacionales. Todo esto es lo que hace posible la red de transmisión. Actualmente contamos con más de 111,000 kilómetros de red de transmisión en todo el país y más de 2,300 subestaciones eléctricas en todo el país. Estos 111,000 kilómetros es una red enorme de transmisión. Equivalen, por ejemplo, a atender, es como si tendiéramos 9 líneas de aquí a China completas. Modernizar toda esta infraestructura pues no es un trabajo sencillo y no lo podemos dejar en manos privadas porque está en juego la confiabilidad del sistema y es una tarea que además es un asunto de seguridad y de justicia social. En la presente administración se destinará una inversión de 8,177 millones de dólares, es decir, alrededor de 163,540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas. Estos son 6,735 kilómetros circuito de nuevas líneas estratégicas y la construcción de 524 nuevas subestaciones eléctricas. Esto, además, en esta inversión se van a incorporar tecnología de última generación. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es también modernizar lo que existe para disminuir las pérdidas y las congestiones en los puntos más importantes del país, y con esto se van a beneficiar más de 50 millones de usuarios en todo el país. A todos y todas las mexicanas que nos escuchan y nos ven, les aseguramos que estamos trabajando plenamente y con mucha responsabilidad en garantizar que la energía se provea de manera continua y cada vez más limpia, y refrendando el compromiso de que las tarifas no aumenten por encima de la inflación. Y para lograrlo estamos trabajando todos los días en consolidar lo que es importantísimo para el país, que es nuestra soberanía energética, con una visión de futuro y poniendo al interés público y a las personas en el centro de nuestras acciones. Si me lo permite, Presidenta, sería cuanto, y le pediría a la directora de la Comisión Federal de Electricidad que explique todos los avances y los proyectos específicos en esta vasta red de transmisión de nuestro país. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Bien, por parte de CFE, la siguiente, por favor.
Por parte de CFE estamos trabajando en la operación y mantenimiento de esta red de transmisión que describió la secretaria, con 5,097 trabajadores para dar este servicio, donde buscamos tener una red segura y confiable, además de una optimización de los recursos que tenemos para tener un mejor resultado y prevenir ante todo y predecir fallas. ¿Esto cómo lo hacemos? Modernizando y mantenimiento equipos. Estas actividades, el resumen es sustituyendo equipos que ya están llegando al término de su vida útil. Estamos también dando mantenimiento a bancos de baterías y haciendo, como les digo, cambios de transformadores, que es una cuestión bastante importante. Por otro lado, lo que tiene que ver con monitoreo, inspección y pruebas de campo, estamos ahí nosotros sustituyendo lo que son instrumentación, equipos de instrumentación y control, modernizando y haciendo todo este tipo de cuestiones de última tecnología. Estamos aplicando también aquí las técnicas de predicción y de prevención con equipos de termografía, y aquí también tiene que ver mucho lo que hacemos de limpieza de brechas y cuidado de las ramas que no estén tocando nuestras líneas de transmisión. Adelante, por favor. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro plan de expansión? En algunas mañaneras anteriores habíamos hablado sobre la generación, que la tenemos garantizada con las nuevas centrales y con todas las acciones operativas que hemos tenido para combatir el requerimiento que tenemos de los consumos de energía por los diversos planes de desarrollo que están instruidos por nuestra presidenta. Adelante, por favor. En el plan de expansión que tenemos del 2025 al 2030, estamos hablando de una inversión de 163.540 millones de dólares y beneficiando a más de 50 millones de usuarios con 275 nuevas líneas de transmisión que equivalen a más de 6,000 kilómetros circuito de línea tendida y 524 nuevas subestaciones. Con estas acciones, ¿qué es lo que vamos a atender? Vamos a tener una ampliación de la red para poder tener mayor acceso a la energía eléctrica, vamos a atender el requerimiento de los polos de desarrollo y de las industrias que ahorita están también en pleno instalación y planeación, vamos a modernizar y conectar mucho más al país. Y hablando del término de congestión o descongestión de la red, nos estamos refiriendo a la capacidad de transporte, a la capacidad de poder llevar la energía que ya comentamos que tenemos en suficiencia a todos los lugares donde se requiere el consumo. Eso es lo que quiere decir atacar la congestión. Adelante, por favor. Esto lo vamos a hacer para poder exponerlo un poco más sencillo. Lo dividí en 3 zonas. La zona norte del país, tenemos en total 69 proyectos a construirse en este periodo de administración. En total son 92 proyectos, 23 ya los concluimos. ¿Qué estamos atacando con estos proyectos en esta zona? Principalmente es llevar energía, como les comenté, a más hogares o a más industrias, dependiendo de dónde están los centros de consumo. Estamos reforzando polos de desarrollo y corredores industriales y modernizando, como les dije, los equipos que tenemos ahí para dar una mejor gestión de la energía y poderla llevar, como ahí comentamos, a consumo industrial, de turismo y pues también doméstico. Esto se traduce en 137 líneas de transmisión nuevas y 247 nuevas subestaciones en esta zona. Adelante, por favor. La zona central, algo similar, estamos atacando también llevar a más lugares, centros de consumo la energía, estamos distribuyendo de una mejor manera y más eficiente la energía que ya estamos generando y blindando los corredores industriales para poder atender el requerimiento de desarrollo. Son 90 obras de líneas de transmisión, 181 subestaciones y en total por proyecto son 49. Adelante, por favor. Y en la zona sur tenemos 30 proyectos para llevar energía a 1 millón de hogares que estamos detectando que hace falta de manera prioritaria y principalmente las congestiones y lo que impedía el transporte, como comento, de energía eléctrica se daba en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, estamos trabajando en ello y el apoyo sobre todo al desarrollo turístico e industrial en esta zona del país. Son 48 líneas de transmisión con 96 subestaciones nuevas. Adelante. Queremos platicarles también cómo estamos atendiendo con innovación la problemática que describió la secretaria, que tiene que ver con pérdidas y con congestiones. Adelante, por favor. Primero que todo, estamos trabajando en una red eléctrica inteligente
¿Qué quiero decir con esto? Tenemos controles remotos para ajustes de los flujos y atención a la demanda. Conforme se va presentando, los ajustes se van haciendo de manera automática. Tenemos monitoreo y control a distancia. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos pendientes en todo momento de los parámetros operativos para realizar correcciones de manera inmediata ante una falla. Y todo esto aprovechando nuestra red de fibra óptica y sistemas digitales que se están instalando ahora por esta administración. Adelante, por favor. Tenemos también, aprovechando toda la innovación y las nuevas tecnologías que tienen en suministros de insumos, utilizando cables de alta temperatura para reducción de pérdidas. Las crucetas aislantes nos ayudan también a hacer más óptima la instalación o reparación de alguna línea ante un desastre natural. Estamos utilizando también transformadores digitales que nos dan toda esa versatilidad y una mejor eficiencia ante todo. Estamos monitoreando mediante instrumentación de última generación líneas subterráneas y aéreas. Tenemos también recorridos y mapeos para poder hacer planeación e incluso poder reparar alguna falla de manera remota, planeándola y llegando de una manera más certera para la atención. Y tenemos en las líneas de alta tensión, en esta parte de aquí, estos sensores móviles que se transportan a través de la línea vida para estar monitoreando, por ejemplo, vibraciones o algún sobrecalentamiento de la línea por temperatura. Adelante, por favor. Y por último, en CFE también nuestro personal técnico especializado ha desarrollado fundamentalmente estos 3 sistemas. El primero nos permite hacer una planeación, es un modelado de algún proyecto que tengamos para atender un requerimiento de los instruidos por la señora presidenta y poder hacer simulaciones y poder ver la viabilidad de los proyectos y su respuesta ante la problemática que estamos atendiendo. El otro, que es el CIRETI, que es un monitoreo de huracanes. Aquí la versatilidad o la facilidad de este sistema es que además de darle seguimiento al fenómeno meteorológico, predice posibles rutas y las afectaciones que tendríamos sobre alguna línea de transmisión o una subestación en particular, para nosotros poder con tiempo hacer nuestra planeación y acudir al sitio incluso antes de que se pudiera presentar esta anomalía, lo cual es lo que nos ha permitido reducir los tiempos de atención ante las fallas o algún evento meteorológico. Y por último, pues la versatilidad que nos han dado los drones con el tener un análisis del terreno, una evaluación del desastre en una zona donde es de muy difícil el acceso, poder tenerlo a distancia y hacer nuestra planeación con el equipo de especialistas. Adelante, por favor. En resumen, lo que queremos compartirles es, tenemos la inversión que asciende a 163.540 millones de pesos con estos proyectos que están realizándose con 275 nuevas líneas y 524 nuevas subestaciones a nivel nacional. Aplicamos tecnología de última generación para operar, mantener, supervisar y además monitorear nuestra red para poder atender con más prontitud las interrupciones que se puedan presentar en esta red de transmisión. Y esta tecnología además estamos utilizándola para poder minimizar pérdidas y poder también disminuir las congestiones, que como les comento es que podamos transportar toda la energía que tengamos disponibles. Por mi parte sería todo, Presidenta, es cuanto. Gracias. Gracias, Emilia. Pues como ven, es una inversión muy importante. Son 8.177 millones de dólares para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país. Todo nuestro país está interconectado. No todos los países tienen sistemas interconectados nacionales, a veces los tienen regionales. Nosotros sí tenemos un sistema interconectado. Está por terminarse, ¿no, Emilia? La interconexión a la península. Durante años la península tenía su propia red, sus propias plantas de generación y no había interconexión entre San Luis Río Colorado y Mexicali. Ahora sí, eso inició con el presidente López Obrador. Entonces realmente se interconecta toda la República con este sistema. Son 275 proyectos de nuevas líneas y subestaciones. Han visto las subestaciones en el país, ahora son pues mucho más pequeñas, más modernas. Son 524 subestaciones en todo el país. Entonces es una inversión muy importante. Todas las líneas que vemos por las carreteras son las grandes torres. Ahí es donde estamos haciendo esta inversión.
Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Ahora sí, a las preguntas sobre el tema. A ver, compañero. Buenos días, presidenta. Buenos días, secretaria. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Les quisiera preguntar, cuando estuvo el liberalismo, las sociedades de autoabasto o no les cobraban la transmisión o les cobraban menos. Ahora ya con este nuevo gobierno ya se les cobra lo que se les debe de cobrar a estas sociedades de autoabasto. ¿Quieres contestarlo? En efecto, había un abuso bastante importante por muchas empresas que era producto de vacíos, pero que eran ilegales completamente. Con la reforma constitucional y las reformas de las leyes secundarias se reforzó el marco institucional para combatir estos abusos y pues todo el sistema de transmisión del país debe de tener un cobro y debe tener su pago correcto de acuerdo a las tarifas que establece tanto la Comisión Nacional de Energía como la Comisión Federal de Electricidad. Se tienen que regularizar todos y tienen que pagar la transmisión. Muchas gracias. En una segunda… Tienes razón. Lo hemos platicado aquí varias veces. Durante muchos años en la Constitución de la República quedaba claro que el Estado era el único que tenía la exclusividad para producir, transmitir y distribuir la energía eléctrica. Se hacía a través de 2 empresas estatales, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro. La primera gran reforma contraria a esto lo dejó López Mateos. López Mateos es quien incorpora esto a la Constitución, con la nacionalización de la industria eléctrica. Quien es el primero que tiene la primera regresión es Salinas de Gortari. Cambia una ley, no cambia la Constitución, pero cambia una ley, que es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En esa ley incorpora un artículo donde dice, todo aquello que no es servicio público, o sea, la Constitución decía, todo el servicio público le corresponde al Estado. Y se inventa que hay algo que no es servicio público, violando la Constitución. Y ahí pone, entre otras, el autoabasto. El autoabasto, ¿uno qué se imagina? Pues que uno genera su propia electricidad, ¿no? Para autoabastecimiento. Pero ahí abrieron un resquicio que se llama las sociedades de autoabastecimiento. Al principio no crecieron mucho, cuando más crecieron fue en el periodo de Fox y de Calderón, y ya de Peña también. ¿Qué quiere decir eso? Se hacen socios y alguien genera la electricidad, un privado, y se la vende a un privado que queda lejos. Eso es en realidad un mercado eléctrico, porque hay un privado que le vende a otro privado. Eso está prohibido por ley. Incluso en la reforma de Peña Nieto del 2013, eso estaba prohibido para el consumidor menor. Solamente se permitió para los grandes consumidores, que el privado le vendiera a otro privado. Esa forma, el autoabasto, tenía otro problema, no pagaba la transmisión, supuestamente para apoyar a las energías renovables, pero en realidad, incluso con energías renovables deberían de haber pagado. Cuando llega el presidente López Obrador, pues con el licenciado Bartlett quiere poner en orden a todos y comienzan a ampararse, muchos, que todavía muchos de ellos tienen amparos. Viene una reforma a la ley
porque además le quitaron a CFE la posibilidad de que entrara a la red eléctrica con prioridad. La dejaron al final. Ni siquiera sus plantas limpias como la hidroelectricidad les permitían entrar a generar en el mercado eléctrico. Cambia la ley. Primero, presenta un cambio constitucional y los conservadores no votan a favor. Entonces presenta una ley, se aprueba la ley. ¿Quién echa para atrás esa ley? La actual Corte, invadiendo las funciones del legislativo, porque la Corte no tiene ninguna atribución, porque además ni siquiera se fueron al fondo, se fueron supuestamente a la forma, y echa para atrás esa ley. Cuando viene el 2024, el presidente López Obrador manda el 5 de febrero iniciativas constitucionales. Y ahí dice que en la Constitución quede que Comisión Federal de Electricidad tiene prioridad para poder entrar. Y nosotros aumentamos otra parte que decía, y ahora lo dice porque ya fue aprobado, que cuando se trata de Comisión Federal de Electricidad no se puede considerar monopolio de las empresas públicas, que es muy importante porque nos permite que la mayoría de la generación esté en manos de CFE. ¿Qué pasa ahora? Bueno, cambia la Constitución. Este año se aprueban, ¿cuántas leyes, Luz? 12 leyes que echan para atrás una buena parte de la reforma energética de Peña Nieto y recuperan a Comisión Federal de Electricidad para el pueblo de México y le permiten integrarse de nuevo en una sola empresa, porque también la habían dividido. ¿Qué estamos haciendo ya con las nuevas leyes con quienes están amparados? Permitirles que se pongan en orden. En este caso, por ejemplo, está esta nueva empresa que compra los activos de Iberdrola. Dice, yo entro, compro los activos de Iberdrola y entro a las nuevas reglas de operación del sistema eléctrico nacional. Y la mayoría ya empezó a migrar. Esperemos que migren todos para que paguen lo que tienen que pagar por la transmisión y se ajusten a este modelo que lo que busca es la certidumbre en la electricidad para todas las mexicanas y mexicanos y para el desarrollo industrial y del comercio y del turismo en México. Hoy no podríamos pensar en el desarrollo sin electricidad. Bueno, ya. En una mayor… Momento cultural. En otra pregunta, en una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, decía que iban a exportar electricidad a Guatemala y a Belice. ¿Ese proyecto se está haciendo? Ya hay una línea de transmisión a Guatemala. Guatemala está interesado que aumente la capacidad de transmisión desde México a Guatemala para que ellos tengan más energía eléctrica generada en nuestro país. El tema es que esa línea de transmisión, entre otros problemas, es que está en este esquema de autoabasto. Entonces, lo que le hemos dicho a la empresa, funciona a través de una línea de autoabasto con la generación. Entonces, estamos poniendo en orden y sí, ahora que fuimos a Guatemala, uno de los temas, además de declarar la Gran Selva Maya, además del Tren Maya y del Tren Interoceánico, el otro proyecto que ellos quieren es que les ayudemos a que haya más electricidad desde México hacia Guatemala. En una última pregunta, ¿México tendría la capacidad, si tuviera un problema como lo tuvo Texas en el 2022, que una gran nevada y se congeló el gas y pues no podían surtir de electricidad? ¿México tendría la capacidad de poderlos ayudar a Texas
Este año estamos, recuerden, construyendo solo de CFE, bueno, no este año, perdón, es el del sexenio, vamos a aumentar la capacidad de generación en 26,000 megawatts. Y la parte privada va a ser de 6,000 megawatts adicionales. Es una cantidad muy importante. Para que tengan una idea, Guatemala a Belice le faltan 280 megas. Nosotros vamos a construir plantas para generar 26,000, bueno, de potencia, 26,000 megawatts. El tema, regresando a tu pregunta, es el abasto de gas, que es uno de los temas que planteé aquí hace poco, porque la mayoría del gas la compramos a Texas. Entonces, lo que estamos buscando, además del fortalecimiento de la producción de petróleo, su refinación, la petroquímica, la producción de fertilizantes y otras áreas en donde va a incursionar Pemex, y la garantía de Pemex para muchas generaciones, además de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad con la generación eléctrica, uno de los grandes temas es cómo garantizamos mayor autosuficiencia de gas en nuestro país. Y en eso es en donde estamos trabajando, y pusimos al IMP como cabeza para poder analizar junto con varias instituciones académicas la viabilidad de toda la producción de gas en nuestro país. Muchas gracias. Sí. A ver, acá. Muchas gracias, Presidenta. Julio Mar Gómez, de Medios del Pacífico. Presidenta, si bien es cierto, en el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto se endeudó Pemex con una cifra alrededor de los 10,000 millones de dólares, si no me equivoco. El presidente Andrés Manuel la baja a 90,000 millones. Usted tiende a bajarla a un 70% en lo que dure la administración pública. No, 70,000 millones. 70,000 millones. Perdón, sí, es cierto. Poco más de 70,000. Un poquito más de 77, ¿sí? Más o menos. Usted ha comentado que también alcanzaría que Pemex no tendría que ya pedir dinero a Hacienda para las deudas que tiene. También ha dicho que Morena tiene para más administraciones. ¿Cuántas administraciones más tendría una soberanía financiera Pemex para poder cubrir tanto sus deudas y también ser rentable completamente como una empresa mundial? Siempre lo he dicho, Pemex es rentable. El problema fue la deuda que le dejaron. Claro. O sea, a ver, pon la gráfica otra vez de la deuda. Fíjense, a ver. Este es Calderón, del 2007 al 2012. Estos son millones de dólares. Recibe Pemex con 46,000 millones de dólares Calderón de deuda, y termina con 60,000 millones de dólares de deuda. Aquí recibe Peña, recibe con 60,000 millones de dólares de deuda y termina con 105,000 millones de dólares de deuda en Pemex. Ahora uno diría, bueno, se endeudó, pero se produjo más petróleo, más petrolíferos, más gasolina, más diésel. No, se incrementó la importación, disminuyó la producción de petróleo, disminuyó la exploración, y además entregaron un montón de bloques de territorio a empresas extranjeras. Entonces, ¿qué hicieron? Recuerden que aquí está Lozoya y otros cuantos. De 60,000 a 103,000. Y bueno, Calderón no se quedó muy atrás, fueron 20,000 millones de dólares más. Y aquí fueron 40,000 millones de dólares más de deuda. Este 2020, recuerden que fue el COVID, pero de aquí a aquí
el presidente lo deja en 97,000. Nosotros queremos cerrar en diciembre con 88,000 y cerrar el sexenio con 77,000. Problema que tiene cuando uno adquiere una deuda, bueno, estas son deudas complejas porque se venden en los mercados internacionales, pero cuando uno adquiere una deuda, pues tiene que ir pagando cada año una parte del capital y otra parte de los intereses. Entonces el problema es que cuando tienes una deuda de este tamaño que has ido adquiriendo, pues hay años en donde tu vencimiento para el pago de esa deuda, este año era como de 300,000 millones de pesos por una operación muy buena que hizo Hacienda. Se redujo de manera importante, pasándola a otros años y garantizando su fiabilidad. El próximo año todavía hay intereses importantes que hay que pagar. Entonces, la garantía, si Pemex es rentable, entran al erario por concepto de ingresos petroleros más de 1 billón, 1.6 billones de pesos. El problema es que cuando tienes estas deudas, pues Pemex tiene que seguir invirtiendo en exploración, en producción, el mantenimiento de todo el sistema, que es muy grande y que tiene costos importantes, y aparte pagar sus deudas que le dejó Calderón, Peña y otros más atrás. Entonces, por eso digo que Pemex es rentable. Ahora, pues tenemos la ventaja de ya tener 8 refinerías. Antes había 6 históricas. Ahora aparte está Dos Bocas, la refinería Olmeca, que está funcionando muy bien, y Deer Park completa, que está en Texas. Entonces, la garantía de que la mayor parte de la gasolina que consumimos se produce ya en México, el diésel también. Y ahora estamos avanzando en mayor producción de fertilizantes y petroquímica. Ayer, el martes, me dieron una muy buena noticia que una planta que llevaba ya varios años parada de petroquímicos, de etileno, la pusieron a funcionar ya, así con su equipo ya viejito, pero ya está funcionando, y vamos a invertir para que esa planta pues esté funcionando al máximo. Si la pregunta, Presidenta, si esta política sigue así, estaríamos pensando que para el 5.º piso de la transformación llegue a ceros, o sea, viéndola administrativamente. El petróleo, la idea hacia futuro pues es que sean más fuentes renovables frente a las fuentes fósiles, ¿verdad? Por eso es importante también que Pemex vaya incorporando otras opciones también. Pero Pemex es una fortaleza de los mexicanos. El problema es que ayer vi una videocolumna de una mujer en Sin Embargo, que dice cómo los directivos de Pemex se gastaban su dinero. No me acuerdo cómo se llama ella, a ver si… describe muy detalladamente desde, creo que Federico Reyes Heroles, o si era Federico, el director de Pemex, los vinos que compraban a costa del erario, los restaurantes donde comían, asistentes, los viajes, todo con tarjeta corporativa de Pemex, los sueldos, y cómo va describiendo cómo los directores de Pemex, describe el Pemex Gate, de cómo hicieron contratos para apoyar en su momento al PRI para poder ganar una elección, vinculado con el sindicato en aquel momento.
Entonces va describiendo cómo utilizaban los recursos públicos para puro privilegio y cómo ahora pues estamos desde el presidente López Obrador, porque allí se bajaron todos los sueldos y ahora pues estamos haciendo todavía una política de austeridad mayor. Gracias. Ana Lilia Pérez, es muy bueno esa videocolumna. Gracias, buenos días, presidenta. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle, presidenta, sobre el tema de energía, aprovechando que está la secretaria. ¿Cuántas empresas ya están cambiando a este nuevo modelo que se está presentando? Y si alguna de ellas estaba amparada, ¿cuántas están todavía amparadas? ¿Cuántas están haciendo la conversión? Por favor. ¿Tienes el dato? Se los pasamos si quieren más Pero tarde. sí, ¿nos los pasan? Sí, más tarde se los pasamos de cuántas empresas siguen amparadas. La mayoría ya tiene diálogo con la Secretaría de Energía y con CFE, principalmente Secretaría de Energía, para ver a qué esquema cambia. Se quedó una parte del mercado eléctrico como estaba antes, entonces se les da la opción o que le vendan a Comisión Federal de Electricidad el generador o que entren al mercado eléctrico que todavía existe. Esas son las dos opciones y que paguen su transmisión. ¿Y nos pueden dar las dos opciones? O sea, ¿cuántas empresas en cada opción? Sí. Muchas gracias. Y también